Vimos las bases generales de la patología celular, vimos dentro del esquema, vimos los mecanismos de adaptación y ahora vamos a hablar de lesión propiamente tal. Bueno, en dos clases vamos a ver lesión. En esta primera clase vamos a ver la lesión reversible y vamos a ver la primera parte de la lesión irreversible, que tiene que ver con necrosis. La segunda parte de lesión irreversible, que es apoptosis, la vemos en la siguiente clase. Vamos a ver la lesión celular reversible, los mecanismos que participan en una lesión celular, la necrosis y vamos a ver patrones de necrosis. Entonces, este es el esquema general que nos ha regido por estas clases. Y hoy estuvimos, bueno, esa es la clase anterior, hablamos de esto, y ahora vamos a hablar de lesión, vamos a hablar de cuándo es reversible y cuándo es irreversible. ¿Ya? El esquema ya lo he detallado, no voy a tomarme más tiempo en eso. Esto lo habíamos visto. No. Las causas de la lesión celular, no, sí. La restricción de oxígeno, agentes físicos, químicos, agentes infecciosos, reacciones inmunes, alteraciones genéticas y desequilibrio. Ya. Esto es nuevo. Sí. Este es un gráfico que por un lado les muestra la duración de la lesión y por otro lado les muestra el ejemplo. Entonces, si uno quisiera graficar esto, como para darle un sentido lógico, uno tiene que pensar que en una lesión de una intensidad constante, solamente el único factor que varía es la duración. Mientras más corta es la duración, más posibilidades tenemos de estar en una situación de lesión reversible. Repito, a una intensidad constante. Cuando tenemos una lesión celular reversible, lo que se va a ver como evidencia de la lesión celular es una disminución en función celular. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son parámetros para evaluar función celular? La división celular, si estamos hablando de un tejido que está permanentemente dividiéndose, y la síntesis de componentes celulares, si estamos hablando de una célula que está en crecimiento o en una función específica. Por ejemplo, una célula secretora, un fibroblasto, es una célula que está permanentemente transcribiendo y está traduciendo componentes que van a ir a formar una matriz extracelular y también van a renovar los componentes internos de la célula. Entonces, esas tasas de producción se van a ver afectadas cuando hay una lesión celular. Entonces, en la primera etapa de la lesión celular reversible, la función decae lentamente y luego experimenta un decaimiento acelerado. Si llegamos a esta parte de aquí, asumimos que si desaparece el estímulo nocivo o lesivo, esa función celular eventualmente se va a recuperar. Pero, si la función celular decrece, y acá desaparece el estímulo, la recuperación de la lesión celular podría eventualmente ser lenta. O sea, la velocidad con la que disminuye la función no necesariamente es la misma de la velocidad de la recuperación. Ejemplos prácticos: una persona que tiene una hipoxia porque estuvo más tiempo de lo debido bajo el agua, va a experimentar lesiones a nivel del sistema nervioso central con pérdidas de función, alteración en el habla, alteración cognitiva, alteración en el movimiento. Y esas personas, por ejemplo, las personas que tienen accidentes vasculares. Los accidentes vasculares ocurren en un momento determinado, la persona queda con daño
y entran en un proceso de recuperación. Y eventualmente hay algunas personas que logran alcanzar una recuperación completa, pero es un proceso largo. ¿Ya? Y acá aparece otro elemento que es súper importante considerar, y que es que cuando pasamos de la parte reversible a la irreversible, si hablamos de irreversible, vamos a hablar de muerte. Pero la muerte, para que se entienda en términos celulares, no es un evento puntual, a no ser, por ejemplo, una quemadura. Es un agente de tal intensidad que la muerte de la célula es instantánea. Pero en casos como, por ejemplo, hipoxia o agentes infecciosos, agentes físicos, químicos leves, la muerte no es un evento puntual, sino que es un proceso. Eso explica por qué en este ejemplo del accidente vascular encefálico hay células que no sabemos si van a morir o no. Porque entran en un proceso y eventualmente pueden volver de ese proceso. Eso mismo nosotros lo podemos aplicar al diente. ¿Se acuerdan de la dentina terciaria? La dentina terciaria ocurre o aparece porque hay una lesión a nivel de odontoblastos. Si es reaccional o es reparativa, tiene que ver con si hubo muerte celular o no de los odontoblastos. Y eventualmente la pulpa puede recuperar función si desaparece el estímulo, si el dentista interviene exitosamente, o no. Si la lesión es crónica, ese proceso lleva a la muerte. ¿Ya? Entonces, esa diferencia de decir cuál es el punto de no retorno es súper difícil de determinar. Va a depender de la población celular, de su tolerancia, va a depender de la intensidad, de la duración del estímulo, y va a depender también de la tecnología. Entonces, a nivel dentario, a nivel de pulpa, la tecnología de hace 50 años decía que la lesión reversible se terminaba ahí, pero la tecnología de hace 5 años eventualmente les podría decir que el límite ahora está acá. Por lo tanto, estos son conceptos que no son absolutos. Esto es como un marco conceptual para que ustedes entiendan que a medida que aparece una lesión y progresa, esto va decayendo, pero los límites no son exactos. ¿Qué pasa si se sobrepasa el umbral? Van a desaparecer la función y van a aparecer rasgos que nos hablan de una lesión celular. Los primeros rasgos que van a aparecer son alteraciones bioquímicas. Luego aparecen cambios en la estructura, pero en la estructura microscópica, que no son detectables fácilmente. Y luego aparecen cambios estructurales de mayor envergadura que son más fácilmente detectables. Otro ejemplo clásico, infarto agudo del miocardio. Ocurre el evento, la función celular disminuye drásticamente y empiezan a aparecer signos de daño. Se empiezan a romper células del miocardio y aparecen marcadores de esa ruptura en la sangre. Eso se identifica. ¿De qué va a depender que ese paciente muera o recupere función cardíaca? Del momento de la intervención. Por eso se dice que cuando una persona experimenta un infarto agudo del miocardio, lo ideal es que reciba atención en las primeras 2 horas. O eventualmente en las primeras 4 horas, porque eso disminuye la secuela. ¿Por qué? Porque la muerte es un proceso. En este caso, la muerte de la célula cardíaca. Entonces, yo les hablaba la clase anterior de una lesión o de un estrés. Entramos en una etapa de adaptación, y si la adaptación
ya sea hiperplasia, hipertrofia, metaplasia o atrofia, si la adaptación no logra compensar, vamos a pasar a la lesión propiamente tal. ¿Qué cosa es característico de una lesión reversible? Evidencias estructurales como decaimiento de la función celular y edema celular. La célula crece. Y luego, cuando sobrepasamos el umbral, aparece la muerte celular, que puede ser por necrosis o apoptosis. Necrosis es un proceso de muerte pasivo. La célula está ahí entregada a la lesión y simplemente se muere. Y la apoptosis es un proceso activo, en que la célula, con sus mecanismos de detección, identifica que hay un proceso que se ha ido más allá de lo controlable y la misma célula tiene mecanismos para gatillar su propia muerte. Ya. Cuando la lesión celular es reversible, los eventos que aparecen que se describen son dos. Primero, el edema celular, que es el aumento de tamaño de la célula. Se altera la homeostasis iónica e hídrica, el equilibrio entre la cantidad de líquido y los solutos en el citoplasma versus lo que está fuera de la célula. Se pierde ese equilibrio iónico. Eso hace que ingrese más agua a la célula. Y por eso la célula aumenta de tamaño y se habla de edema celular. ¿Por qué? Porque la homeostasis del citoplasma va en contra de los gradientes naturales, va en contra de la difusión, va en contra de la osmosis. Y para mantener el equilibrio citoplasmático se necesita energía, se necesitan bombas que estén tirando agua para afuera, que estén tirando iones para adentro, iones para afuera, para mantener ese estado de homeostasis en el citoplasma. Si hay lesión, decae la función celular. ¿Qué tipo de función? La generación de energía. Si hay menos energía, se empieza a perder esa homeostasis hídrica. Y lo otro, el cambio graso, que es la aparición de vacuolas lipídicas dentro del citoplasma. Particularmente esto se hace evidente en células como el hepatocito, que está en el hígado, y las células del miocardio. Pero esto, como les digo, entra dentro de la categoría del cambio estructural reversible. Si desaparece la lesión, eso que se detalla ahí desaparece. Pero como les digo, eventualmente desaparece no con la misma velocidad con la que apareció. Entonces, acá tenemos un tejido expuesto a una lesión celular reversible y se pierde estructura y conexión entre células, aumenta el tamaño del citoplasma, edema celular. ¿Qué observamos acá? El cambio graso, la aparición de vacuolas lipídicas en el citoplasma celular. ¿Ya? Esto es una microscopía electrónica, acá, vacuolas lipídicas en el citoplasma. ¿Cuáles son los cambios ultraestructurales de una lesión celular reversible? Se altera la integridad de la membrana plasmática, se altera la estructura y la función mitocondrial, se evidencia una dilatación del retículo endoplásmico y también alteraciones en la estructura del núcleo. Por ejemplo, un cambio en el patrón de condensación nuclear. Y eso es específico para cada tipo de célula. Como les decía, desaparece el estímulo, la célula va de lesión reversible a condición normal, recupera la homeostasis. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una lesión de carácter irreversible? Los mecanismos
que dan cuenta de la lesión celular, nosotros los podemos ver en distintos niveles. Podemos ver, por ejemplo, daño en la mitocondria, lo que inmediatamente genera una disminución en el metabolismo y por lo tanto una disminución en la generación de ATP. Y la disminución en la generación de ATP es causa para que muchas funciones decaigan. ¿Qué otra cosa pasa? Se rompe la integridad de la mitocondria y desde el interior de la mitocondria salen al citoplasma cosas que no deberían estar ahí, que son las especies reactivas de oxígeno. ¿Se acuerdan de la fosforilación oxidativa? Bueno, ¿no? ¿Nunca la han escuchado mencionar? ¿Dónde ocurre la fosforilación oxidativa? A nivel de la membrana mitocondrial. Es ahí donde todos los electrones que van saliendo de la degradación de la glucosa, todo lo que sale del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, pasa por distintos transportadores de membrana para finalmente terminar uniéndose con el oxígeno para formar agua. Todo ese tránsito intermedio de la fosforilación oxidativa, se llama oxidativa porque son especies reactivas de oxígeno. Si todo eso sale de la mitocondria, vamos a tener en el citoplasma especies ultra reactivas que se van a juntar con lo que encuentran y van a hacer reacción. Ejemplo clásico de una especie reactiva de oxígeno, lo que se separa cuando nosotros utilizamos agua oxigenada. ¿Se han puesto agua oxigenada en una herida? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué se ve? Blanco. Se ve blanco y hace como burbujas. ¿Por qué? Porque las especies reactivas de oxígeno entran en reacción con lo que encuentran. Entonces, si ese fenómeno ocurre a nivel citoplasmático, se dañan los componentes que están dentro de la célula. Se daña lo que encuentran. Proteína, lípido, citoesqueleto, etcétera, etcétera. Otro nivel de daño, otro mecanismo, el aumento del calcio intracitoplasmático. Dado que hay daño en la mitocondria, mucho calcio que debiese estar ahí sale al citoplasma. Y el calcio es un elemento metálico necesario para la activación de muchas enzimas, particularmente enzimas que degradan cosas. Entonces, las enzimas que degradan cosas se activan adentro del citoplasma y empiezan a degradar los mismos componentes celulares. Estrés y daño en la membrana. Si se daña la membrana plasmática, se pierde la integridad y se pierde la posibilidad de mantener homeostasis dentro del citoplasma, generando un ambiente distinto a lo que hay afuera del citoplasma. Y si se altera la membrana de los lisosomas, las enzimas lisosomales se liberan dentro del citoplasma y no afuera, que es donde deberían liberarse. Entonces comienza a haber degradación de los componentes celulares también. Y lo otro es que todos estos estrés también alteran la integridad del núcleo, porque se daña la membrana nuclear, y las especies reactivas y las enzimas también atacan los componentes nucleares. Entonces generan daño en el ácido nucleico. Y el daño en el ácido nucleico, uno de los fenómenos que genera es la activación de proteínas relacionadas con el proceso de apoptosis. Hablemos de disminución del ATP. Si hay una situación, por ejemplo, de isquemia, no hay oxígeno que reciba los electrones de la fosforilación oxidativa. Eso va a generar una disminución en la generación de ATP. Y la disminución en el ATP va a alterar, por ejemplo, el correcto funcionamiento de bombas. Yo les decía que las bombas necesitan energía para poder
mantener el equilibrio osmótico dentro del citoplasma. Entonces se altera la presencia de agua, de sodio, de calcio, se pierde potasio y eso genera el edema celular, el aumento de tamaño del retículo, la pérdida de microvellosidad en algunos casos y también la aparición de unas prolongaciones desde la superficie celular que se llaman los blebs. Esa es una célula normal, esa es una célula con blebs. Se empieza a disgregar la estructura de la membrana plasmática. Por otro lado, dado que no está funcionando correctamente el ciclo de Krebs, para poder generar energía, la célula potencia la glicólisis, que es esa etapa de metabolismo que viene antes y que no necesita oxígeno. Se potencia la glicólisis y eso genera aumento de ácido láctico. ¿Por qué? Porque en las células humanas lo que nosotros tenemos es un proceso que se llama fermentación. Si el piruvato que resulta de la glicólisis no puede entrar en ciclo de Krebs, va a entrar en fermentación láctica. Se genera ácido láctico y ese ácido láctico genera una disminución del pH intracitoplasmático. Ejemplo clásico, ejercicio muscular sin detención, se genera una hipoxia transitoria a nivel del músculo y el músculo empieza a hacer glicólisis y se acumula ácido láctico dentro de la célula muscular. Consecuencia, el calandro. Ese dolor es asociado al ácido láctico. Y lo otro es que la disminución de ATP genera una disminución en los procesos de síntesis de proteínas. ¿Ya? Entonces se empiezan a degradar componentes dentro de la célula y al mismo tiempo la fabricación de componentes dentro de la célula disminuye. Entonces, cuando hablamos de daño mitocondrial, por un lado vamos a tener daño, disminución de ATP, producción de especies de oxígeno reactivas, lo que genera mucho daño intracelular y eso lleva a necrosis. Pero también hay otra vía en la que daño proteico y daño de la mitocondria genera la liberación de proteínas específicas que están dentro de la mitocondria. Esa liberación de proteínas específicas desde la mitocondria es un factor gatillante para el proceso de la apoptosis. Entonces, en algunas circunstancias vamos a tener necrosis y en otras circunstancias vamos a tener apoptosis. Les mencionaba que el calcio también participa en esto. Aumenta el nivel intracitoplasmático de calcio por dos mecanismos básicos. Como se pierde la posibilidad de tener los sistemas de bomba funcionando eficientemente, entra calcio extracelular. Y como se daña la mitocondria y se daña el retículo endoplásmico, el calcio de estos dos organelos también es liberado al citoplasma. Y esta alta concentración de calcio intracitoplasmático activa enzimas que rompen cosas. Fosfolipasa, rompen fosfolípidos de la membrana. Proteasas, rompen proteínas de la célula. Endonucleasas, ruptura de ácido nucleico. Y ATPasa, ruptura del ATP. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero explicar por qué disminuye el ATP, lo explico por dos mecanismos. Por el daño en la mitocondria, pero también por la ruptura de ATP por enzimas activadas por calcio. Aquí está lo de las especies oxígeno reactivas, lo que se conoce como el estrés oxidativo. Daño, que puede ser por toxinas, por radiación, a nivel mitocondrial. Estas especies de oxígeno reactivas se liberan
y generan daño en distintas estructuras celulares. Como les decía, las especies oxígeno reactivas son moléculas que reaccionan con prácticamente todo lo que aparezca. Y hablando de daño de la membrana, ya le he mencionado qué cosas pueden generar daño. Por ejemplo, pérdida de fosfolípidos porque se activan las fosfolipasas, se degradan componentes que iban a formar parte de la membrana, se daña el citoesqueleto porque son proteínas, y todo eso también repercute en una pérdida estructural de la membrana plasmática. La lesión reversible y la irreversible, por lo tanto, están conectados. Los mecanismos que dan cuenta de todos estos procesos son los que ya les expliqué. ¿Qué hace la diferencia? La intensidad de la lesión, la duración de la lesión. Mitocondria, disminución de ATP, alteración de bombas. Se estimula la glicólisis. Se estimula la fermentación. Disminuye la síntesis de componentes. Entrada de calcio por lesión de la membrana. Y todo eso confluye hacia una situación de estrés completo en la célula. Ya. Veamos ahora cosas relacionadas con la lesión cuando ya es de carácter irreversible. Isquemia e hipoxia, isquemia y reperfusión. ¿Qué significa esto? Isquemia, pérdida de aporte sanguíneo, disminución del oxígeno en la célula. Isquemia, reperfusión, interrupción y reanudación sin lograr reponer el oxígeno necesario. Estrés oxidativo, sobrecarga de calcio, inflamación o edema celular, se activa una ruta que se llama la ruta del complemento. Y eso es un marcador de inflamación. Y también podemos tener lesiones directas como agentes químicos. Los agentes químicos pueden directamente generar una toxicidad en los componentes celulares o bien pueden indirectamente hacerlo por su conversión a metabolitos que son tóxicos. Posibilidades hay muchas. ¿Qué es la necrosis? Es una suma de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular. Esto lo podemos mencionar a nivel celular y también lo podemos mencionar a nivel de órgano. Igual que cuando vimos la adaptación. Los cambios básicos provienen de ruptura de proteínas y digestión enzimática de componentes de la célula. Se rompen proteínas, se degradan componentes. Lo que tenemos al lado izquierdo, yo sé que se ve chico acá, lo pueden revisar en el documento en la plataforma. Los primeros eventos que ya les detallé de la lesión reversible, y si esto progresa a lesión irreversible, se rompe la membrana, desaparecen o se rompen los organelos, se altera la estructura del núcleo y se empieza a perder contenido. Se empieza a perder el contenido celular hacia el medio externo. Y fíjense que aparece otro elemento, la inflamación. Nosotros no hemos visto todavía inflamación como proceso. Pero para entenderlo, tenemos que pensar que la inflamación es una alteración, primero de tipo vascular. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Sale líquido desde los vasos sanguíneos hacia el tejido y también aparecen células inflamatorias. Básicamente, para decirlo en esta parte, para no complicar, células leucocitarias, que son propias de los lugares donde hay inflamación. Entonces, cuando nosotros veamos necrosis, vamos a ver, asociado a la muerte celular, vamos a ver inflamación.
Los cambios que la necrosis exhibe cuando se analiza en el citoplasma, primero se hace más eosinófilo, luego se hace más homogéneo y finalmente se rompe la continuidad de las membranas celulares. Es más o menos fácil identificar la diferencia que hay entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. ¿Ya? Se pierde la estructura. Se pierde la estructura celular, pero también se pierde la estructura tisular. Fíjense que acá había una organización. En este caso son conductos. Acá se pierde la organización de conductos. Aquí está a medio camino de perderse esa organización de conductos. Por eso nosotros podemos hablar de necrosis en distintos niveles, celular, tisular o a nivel de órgano. A nivel de citoplasma con mayor aumento, los acúmulos lipídicos del proceso reversible, luego esos acúmulos permanecen y fíjense que se altera la condensación de la cromatina y finalmente casi todo el citoplasma se convierte en vacuolas y se rompe la integridad celular. A nivel del núcleo también podemos identificar cambios propios de la necrosis. Primero, pignosis, el núcleo se condensa. Luego, cariorexis, el núcleo se fragmenta. Y finalmente, cariolisis, que es la disolución o desaparición del núcleo. ¿Ya? Esos tres conceptos son propios de necrosis, evaluadas a nivel del núcleo. Ahí tenemos células, citoplasma eosinófilo, se tiñe más, es homogéneo el citoplasma. No logro identificar distintas estructuras en el citoplasma, lo veo más o menos parejo. Y además veo condensación a nivel de núcleo, lo que se describe como núcleo pignótico. Eso es un ejemplo de células del miocardio que ya han entrado en un proceso necrótico. Ahora, si hablamos de necrosis, pero en un nivel superior, tejido. No células, tejido. Nosotros vamos a poder observar o conocer que hay distintos patrones de distribución de la necrosis. ¿Ya? Distintos patrones morfológicos, y esos patrones morfológicos generalmente están asociados a un mecanismo y a una causa subyacente. ¿Ya? Estos términos son más bien histológico-clínicos. No todos están directamente asociados con los mecanismos, algunos están un poco desactualizados, pero se siguen usando. Y esos son los patrones de necrosis tisular: coagulativa, gaseosa, lipoefactiva, gangrenosa y grasa. El más frecuente, es como el patrón clásico, es la necrosis coagulativa. Se rompen las proteínas, se conserva la célula y la estructura del tejido. Uno puede reconocer más o menos cómo era ese tejido inicialmente. Esto es típico de la muerte por hipoxia en distintos tejidos, excepto en el sistema nervioso central. La consistencia del tejido necrótico por necrosis coagulativa es firme y se ve hinchado o edematoso. El tejido que experimenta la necrosis presenta un fenómeno que se llama heterólisis, que es digestión por enzimas del lisosoma o por enzimas que provienen de células inflamatorias, o bien autólisis, que es digestión por las propias enzimas. O sea, heterólisis viene de afuera algo a destruir la célula. Autólisis son las mismas enzimas de la célula que la destruyen. Cuando hablamos de una necrosis coagulativa localizada, puntual, hablamos de lo que se conoce como el infarto.
Eiffel. Ahí tenemos una zona de necrosis en vaso que tiene una característica estructural bastante específica, que es una especie de triángulo. ¿Por qué? Porque dado que esto generalmente proviene de una isquemia, se asocia a una interrupción de la circulación sanguínea. Entonces la circulación sanguínea viene desde aquí. Y toda esta área que se amplía hasta acá es un área que estaba siendo irrigada por los vasos que se obtuvieron en esta zona. Entonces es un patrón clásico a nivel de órgano de una necrosis coagulativa. La disposición en pirámide, en triángulo, como quieran describirlo. Segundo tipo, necrosis de tipo caseosa. Es un subtipo de necrosis coagulativa, ¿ya? El tejido se ve blando, friable, o sea, es depresible y con un aspecto como de queso, medio perforado, por eso se llama caseosa, ¿ya? El material que se observa en el microscopio es amorfo, es eosinófilo y presenta restos celulares y se diferencia del anterior en que no somos capaces de reconocer una arquitectura del tejido. En este de acá nosotros todavía podíamos identificar una arquitectura tisular, necrosis coagulativa. En cambio, en la necrosis caseosa, a nivel tisular, no logro identificar patrones. Así se ve a nivel de órgano. Esto es un trozo de pulmón afectado por tuberculosis y ahí hay un área necrótica con aspecto gaseoso. Siguiente tipo, necrosis licuefactiva. Lo que predomina acá es la desnaturalización de proteínas, ya sea heterólisis o autólisis. La zona de la necrosis no es firme, es blanda y se llena de líquido, por eso se llama licuefactiva. Esto es típico de infecciones bacterianas, como por ejemplo cuando ocurren abscesos. Ejemplo clásico, infección pulpar, necrosis de la pulpa, progresión de un exudado con pus desde el periápice hacia la zona periapical, hacia el hueso y hacia tejidos blandos. Ahí hay un absceso. Y eso es una necrosis llena de líquido, de exudado purulento. Y también es la manera como aparece la necrosis a nivel del encéfalo. Recuerda que yo les decía que la coagulativa era por hipoxia y es la más frecuente y se ve en general en todos los tejidos, excepto en el sistema nervioso central. Ahí tenemos un paciente que tiene un absceso en la zona submandibular. No tengo la información de saber cuál fue el origen de ese absceso. Puede ser un origen dentario perfectamente. Este absceso está siendo drenado. Se accede a la zona de colección de este exudado purulento para drenarlo, para eliminar ese contenido. Acá tenemos una zona de necrosis licuefactiva a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué le pasó a este paciente? Al ver esta imagen. ¿Qué le pasó finalmente a este paciente? Se murió. Tienen un corte de cerebro. Otro tipo, necrosis de naturaleza fibrinoide. Esto está asociado a mecanismos de lesión celular inmune o autoinmune. Se depositan una gran cantidad de complejos antígenos-anticuerpos en la zona. Y se observan estos depósitos de un rosado brillante que tiene que ver con gran cantidad de proteínas, por los anticuerpos,
asociado a las paredes arteriales, y esto generalmente está asociado a trombos y a inflamación. Ahí, alrededor de un vaso sanguíneo, este acúmulo rosado, que son muchas proteínas, depósitos de antígenos anticuerpos, con muchas células inflamatorias. ¿Cómo sé yo que ahí hay muchas células inflamatorias? Porque generalmente cuando hablamos de células inflamatorias en un corte histológico con aumento normal, son puras células que se ven muy pequeñas en comparación con el resto de las células y con un citoplasma escaso, con un núcleo bien marcado. Generalmente ese es el aspecto de leucocitos. Otro tipo, esto es clínico, ya esto no es tan histológico, sino que es un término clínico y no es específico, ¿ya? Es una necrosis gangrenosa o gangrena que en rigor es una necrosis coagulativa. Pero esta necrosis coagulativa se combina con infección. Y hay dos tipos, la seca y la húmeda. La seca, el aspecto generalmente aparece en piel y el aspecto es oscuro y la piel se ve seca, acartonada. Y el patrón de gangrena húmeda suele estar en tejidos blandos debajo de las superficies, debajo de los epitelios. Hay proliferación en la profundidad, es difusa, no tiene límites definidos, está infectada y putrefacta, y la coloración es más bien parda a verduzca. Los dos son necrosis coagulativa infectada en el fondo. Necrosis gangrenosa, típico de pacientes diabéticos no compensados, con alteraciones en la circulación terminal, con pérdida de respuesta inmune, hipoxia, infección asociada. También esto aparece en individuos que han estado expuestos a congelamiento. Profe, una consulta. Apenas se mancha en cuantía, ¿está así? ¿Se tiene que amputar? Sí. Sí, esto está dentro del terreno de la lesión irreversible y entra en necrosis. Esto, como es una necrosis que al mismo tiempo está infectada, generalmente los pacientes, por ejemplo, yo les hablaba del paciente diabético. El paciente diabético se compró un par de zapatos nuevos y en ese típico proceso del zapato nuevo se le generó una pequeña herida. Pero como el paciente no tiene buenos mecanismos de circulación terminal, no tiene buena respuesta inmune, una simple herida se infectó y se agravó y se agravó y se agravó hasta que llegó a ser necrótico. ¿Cuál es el riesgo que enfrentan este tipo de pacientes? Es que esta necrosis gangrenosa avance, ascienda. Y por eso, la única alternativa de tratamiento en este caso es la amputación. Otro término clínico, necrosis de tipo graso. Esto aparece en tejido adiposo, ¿ya? Se libera componente lipídico desde este tejido graso. Y la unión del componente lipídico con el calcio, y que ocurre un proceso denominado saponificación. Se forma una especie de jabón. Lo que se observa son áreas blancas y calcáreas, y en el aspecto histológico vemos áreas celulares poco definidas con acúmulos de calcio. Ahí. Un aspecto graso con acúmulos de calcio. Yo lo único que puedo decir de eso es que era un tejido adiposo. ¿De dónde? No tengo información, no puedo reconocerlo. No hay un patrón que me indique de dónde es. Ya, eso es. Ya, entonces, cuando hablamos de
necrosis, de la misma manera como cuando hablábamos de adaptación, lo podemos considerar en un terreno o en un nivel celular, pero también lo podemos considerar en un nivel superior, como tisular u orgánico, ¿ya? Y para la siguiente clase vamos a ver el fenómeno de apoptosis, que es distinto. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces, sería todo por ahora. Si alguien llegó atrasado, que venga para ver la